Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este programa que estrena nueva temporada y que lo hace con un especial sobre el incendio ocurrido el pasado 30 de agosto. 2 horas de programa donde hablarán algunos de sus protagonistas, políticos, Infoca, bomberos y algunas personas también afectadas. Un grave incendio, pero no el único. José Miguel Fernández, muy buenas tardes. Vaya veranito que llevamos. Vaya veranito. Pues comenzamos la temporada hablando de ese incendio que tuvo lugar el pasado jueves, hace muy poquitos días, porque en este caso los 2 detenidos manipulaban una radial cuyas chispas provocaron el fuego. Hay que decir que de nuevo los vecinos fueron desalojados de sus casas y hubo 3 viviendas afectadas. En este caso el fuego pudo ser controlado rápidamente. Colaboraron bomberos de Mijas y Fuengirola, además de Policía Local de Mijas, Protección Civil y los medios aéreos del Infoca. Los detenidos serán imputados por un delito de imprudencia grave con resultado de incendio. Y compañera, la verdad es que cuando veo estas imágenes después de lo que ha pasado este verano, yo no me creo que la gente todavía sea tan imprudente, por decirlo finamente, ¿no?, de lo que pueden llegar a hacer, ¿no? Bueno, concretamente estos 2 personajes tienen una cartera detrás de delitos bastante importante. Van a declarar mañana en el juzgado de Fuengirola y Mijas se ha personado, de hecho, en la causa, ya que fueron policía local quienes acudieron rápidamente y gracias a la colaboración vecinal pues pudieron ser detenidos. Algo que uno de nuestros protagonistas quiere decir en este programa: la colaboración ciudadana, importantísima para prevenir y para denunciar a quien sea imprudente, que todavía los hay, Por supuesto, parece mentira. Porque nuestro término es muy grande y evidentemente cuantos más ojos estén pendientes de lo que pueda pasar o suceder, más importante es que demos la voz de alarma en un momento de duda o que veamos que puede estar pasando algo, que puede la gente cometer alguna imprudencia. Mejor es de llamar y que sea una falsa alarma a que nos quedemos callados, ¿no? Por supuesto. Y ahí estamos viendo y hemos visto parte del equipo de gobierno que han estado muy presentes tanto en el incendio del 30 de agosto como en el de la pasada semana. Bueno, pues vamos a recuperar el plató. Nos acompañan esta tarde en el primer bloque de entrevistas el alcalde de Mijas, don Ángel Nozal. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Que nos va a informar también sobre los últimos datos elaborados por técnicos municipales, que lo conocíamos esos datos esta mañana, ¿no? Sí, me daban 2.567 hectáreas. Muy fuerte. Sí, es el 16% del término municipal. Pues ahora hablamos, alcalde, un momentito. Vamos a presentar también a Miguel Ángel Catalina, que es director técnico del Infoca. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Y en representación del personal del Infoca, pues darle la enhorabuena por el trabajo y gracias en nombre de todos los ciudadanos. Pues muchas gracias a ustedes, pero esto es un trabajo colectivo, no solamente del Infoca. Lo acepto en nombre de todo el dispositivo y en nombre de todas las personas que están trabajando. Yo creo que hay que ser muy valiente. La verdad es que sí, son una gente muy profesional, sobre todo más que valiente, profesional. Muy bien, pues ahora charlamos también. Vamos a introducir ese incendio, esas imágenes del incendio del pasado 30 de agosto, 8.000 hectáreas calcinadas, más de 2.000 en Mijas, en nuestro municipio. El 30 de agosto quedará en nuestra memoria durante mucho tiempo. Hasta esta fecha parecía que con suerte terminaríamos el verano con tranquilidad en nuestro municipio, pero desgraciadamente nos hemos sumado a los numerosos incendios que han arrasado el territorio español este verano, desde Castilla-La Mancha hasta las Islas Canarias. El inicio del fuego es en la zona de Barranco Blanco, en el término de Coín, por la parte que afecta a Laurín el Grande. La valoración del incendio en la Costa del Sol es la siguiente. Es el peor incendio forestal de la historia reciente de Málaga. 8.225 hectáreas quemadas en la Costa del Sol, 2.375 en Mijas. Una vida perdida y numerosos bienes materiales hechos cenizas. Las llamadas de teléfono que vecinos de Marbella realizaban a familiares de Mijas para ayudar en los desalojos y saber qué estaba ocurriendo, pronto se volvía contra ellos. El fuego cambiaba de rumbo y en pocas horas entraban en Las Chapas y el Rosario de Marbella. Los municipios afectados son Mijas, Coín, Marbella, Ojén y Alaurín el Grande. El fuego volvía a tenerlo todo a su favor: baja humedad, altas temperaturas y fuerte viento, elementos que hacen sospechar de la intencionalidad del mismo casi desde su inicio. ¿Voluntario o involuntario? 181.000 hectáreas en toda España, más de 300 personas detenidas. Yo no sé, alcalde, vaya verano, y aquí cruzábamos los dedos, casi vamos a pasar raspando, ¿no?, el veranillo, y al final hemos acabado fatal.
El peor incendio que recordamos desde 2001, el 17 de julio de 2001, ¿no? Y además de una manera, como luego el técnico dirá, que fue prácticamente imposible el detenerlo, porque ese viento que parecía un cañonazo que venía del Valle del Guadalhorce a una velocidad de vértigo. Estuvimos allí, yo estaba allí a las 6:30 en Barranco Blanco, allí estaba, y con los bomberos de Mijas intentando apagarlo en Barranco Blanco, y lo que nos pasó es que tuvimos que venir retrocediendo, y nos echó el fuego de Entre Ríos y nos echó del Puerto de los Gatos, porque las llamaradas eran espantosas, más luego lo que nos pasó por la mañana en Calahonda, que todavía, efecto pavesa, ¿no? Una cosa espectacular. Las pavesas muy peligrosas fueron, ¿no? Sí, porque el viento era tan fortísimo que volaban pavesas de 4 de 5 centímetros. No son chispitas que caían. A mí me pasó en Calahonda, en una zona en la que estaba a punto de pillar un transformador y estaba allí con los bomberos, y es que eran ramitas enteras ardiendo las que volaban a una altura increíble, porque era una turbulencia que hacía que subieran hacia arriba, en lugar de ir plano o explotar y caer en una turbulencia que la subía altísimo y te llovían desde el cielo. Era una cosa tremenda, ¿no? O sea, te preocupaba el humo, pero también te preocupaba quemarte el pelo o la camisa que llevaras puesta, ¿no? Pues los que íbamos detrás de los bomberos o del Infoca no llevamos la ropa ignífuga que llevan ellos, que van preparados, entonces muchas veces éramos un estorbo, ¿no? Parece mentira, porque después de ver imágenes como esta que vivimos, pues todos los que vivimos a la Costa del Sol, parece mentira que después de ese haya otro incendio y que la gente siga quemando rastrojos y sí, pero que como que no va con ello, ¿no? El de esta semana no ha sido el siguiente incendio. El siguiente incendio se produjo el 1 de septiembre, en la urbanización Los Claveles 3. Unos señores de estos que tienen broza del jardín y la tiran fuera de su jardín, en la parte exterior de la parcela, decidió que la manera más fácil de limpiar o deshacerse de la broza era meterle fuego, y tuvimos un sustazo justo el día después. O sea, fue el 30 del 31. Todavía no se había decretado ni siquiera la extinción total del fuego, cuando ya estábamos otra vez trabajando, y eso es la tontería de alguien que por ahorrarse un duro de un reciclaje o de retirar va y le mete fuego a esta chesca que es el mes de agosto. Lo de ahora, lo de 1 de septiembre, pues han sido 2 señores que estaban cogiendo hierro de una forma ilegal y con una radial. Todo el mundo sabe que cuando salta chispa de una radial es dificilísimo apagarla porque va a una temperatura elevadísima y quema lo que sea, además a gran velocidad, ¿no? Y es insensatez. Yo no sé si son provocados porque la gente es mala y lo hace adrede. Yo creo que la gente es tonta. Alguna gente que manipula el fuego en verano, quiero decir, no se me interprete mal, alguna gente. Entonces yo les he pedido públicamente, y lo pido hoy públicamente a los vecinos, de que cuando ponemos en peligro la vida de las personas, la vida de los animales de compañía o de ganado, porque qué triste era ver las vacas quemadas y los caballos y los burros y las cabras y las ovejas y perros y gatos quemados y los jabalíes quemados, ardiendo. Salían de entre las zarzas los animales, se venían a los humanos con lo que nos huyen porque nos temían menos que al fuego, ¿no? Claro. Y cuando hay gente que por negligencia, por estupidez, por no pensar, por yo que sé qué, el vecino que es prudente, que sabe, no tiene que dudar en coger el teléfono y llamar a la policía o a los bomberos. Es que es mejor una falsa alarma, es mejor pasarse a que se nos queme el 18 o 16% del término municipal. Desde luego, la herencia que nos dejaron la gente que nos precedió en Mijas no es la que vamos a dejar si seguimos así a los que nos sucedan. Y ni los que nos sucedan se merecen eso, ni la historia de Mijas se lo merece, y nosotros tenemos que saber comportarnos como seres civilizados. Y como seres civilizados que vivimos en sociedad no debemos permitir la más mínima tolerancia, cero, con la gente que pone en peligro la seguridad de todo esto por estupidez. Yo dudo de verdad de que los que estaban quemando en Los Claveles o los que estaban quemando esta semana pasada no lo estaban haciendo porque querían quemar el monte, querían llevarse hierro para venderlo, para comprar cosas que Dios sabe que serán. Desde luego nada bueno. Y bueno. Miguel Ángel, decías que en tus largos años de experiencia pocas veces habías visto un incendio de estas características, ¿no? Esta importancia, ¿no? Las lluvias se llama una tormenta de fuego, firestorm en inglés, lo que ha pasado aquí, y viene en bibliografía. Que yo sepa, una tormenta de fuego de estas características, de pavesas ardiendo a 20 kilómetros, que han llegado a Estepona, que ayer, y que lo que está comentando
señor alcalde, se conocía en bibliografía. Yo no lo he visto en España y desde luego en Andalucía lo desconozco. Conozco casos en Australia, algún caso en Estados Unidos, pero son contaditos, no son un caso usual. Y aquí coincidió con una situación meteorológica que la teníamos en alto riesgo, aunque que era una tormenta, una dana en el Mediterráneo y un anticiclón situado en el Atlántico, que confluían los dos vientos, y pasaba un frente por encima de la parte norte de la zona del incendio, cerca de Antequera. Cuando se ve el pirocúmulo que la fotografía tan famosa que se está viendo, si miramos por encima del pirocúmulo, no nos quedemos con el pirocúmulo, veremos una cantidad de nubes estratificadas altas en la parte alta de la atmósfera. Eso es además otro elemento que añadía inestabilidad, que es que había aire frío en capas altas de la atmósfera. Entonces confluyó un viento de levante frío y húmedo con el viento de terral conducido, como he comentado, por el puerto de los pescadores. Se metió debajo del otro viento porque tiene mayor peso y mayor densidad y levantó todas las pavesas y originó unos remolinos. Un mini tornado, ¿no? Algo durante unos minutos parecía que el viento era... en muchos sitios se ha visto, en Málaga se vio que giró las palmeras, hubo un elemento de fuerte viento y eso originó pues una situación desconocida que levantó todas esas pavesas, hizo un efecto efectivamente de circulación de rotores en la atmósfera que levantaron unas pavesas a una distancia que en Estepona llegaban pavesas prendidas a una distancia enorme. Hasta Algeciras, ¿no? Hasta Algeciras llegaron. Llegaron pavesas hasta Algeciras prendidas, me consta porque la tenemos en vídeo en Estepona. Llegaban y caían pavesas en Estepona ardiendo. Entonces eso de golpe, después en entrevista con las personas afectadas en el incendio en Ojén, en La Mairena, todos me refieren como hora fatídica las 12:15, porque nosotros a los incendios como tan graves como eso estamos acostumbrados a tratarlos y sabíamos que iba a llegar a una zona de un campo de golf, a una zona quemada del año pasado y ahí esperábamos poder trabajar. De hecho, estaban llegando medios para poderlo atajar porque iba a bajar la altura de las llamas. Pero no sé, aunque eran cientos de metros, cientos incluso, se lo saltó por encima y cayó muy por detrás. Entonces fue una situación, lo que se llama una clásica tormenta de fuego. Una clásica tormenta de fuego conocida por la literatura, porque yo no la había conocido nunca. Y que, de acuerdo con lo que está comentado, con lo que ha comentado el señor alcalde, el mismo día 31 que teníamos el incendio, pegaron fuego en Benavís, encima de un campo de golf, en un sitio peligrosísimo, una urbanización. Hubo otro fuego, lo que pasa es que teníamos 4 aviones que iban para el incendio cargados en la base de Cártama para controlar el incendio y directamente fueron, los 4 despegaron y pudieron atajar el fuego, porque la columna de convención me decían mis técnicos, Miguel Ángel, tenemos otro que va a ser otro gran incendio. Benavís es otro sitio que le tenemos mucho respeto como Mijas. Estas imágenes, Miguel Ángel, las has traído tú, ¿no? Sí, estos son imágenes de la casa de Carmen Conde, que se ve que ha ardido la casa y todo alrededor, los árboles sí están quemados, y esto es los árboles están quemados, pero solo eso, alrededor no hay nada quemado, y eso es el efecto de las pavesas. Hemos visto el pirocúmulo, es que hay gente que piensa que es un fotomontaje. Yeah. Cuando yo lo he colgado en mi perfil de Facebook, había gente, el Photoshop os ha salido muy bien. Desde luego, el que ha dicho eso no estuvo allí, porque aquí se ve poquísimo con lo que era ese infierno, que era estremecedor. Muchos pensamos que había caído el célebre aerolito de hace 65 millones de años, porque esa lluvia de fuego era increíble, no es un fotomontaje. Esta lluvia de ceniza y pavesas, vamos a ver alguna que está en Estepona, que la cogió un aficionado, lo cogió, y vamos a ver alguna que llega prendida. Ahora lo verán que está marcada como una flecha, es importante, y da idea de la distancia que ha llegado el... Mira, ahí se ve, ¿no? Ahora viene con una flecha, va a estar marcada con una flecha y ahora va a pasar alrededor de la flecha la pavesa. ¿La han visto ustedes? Sí, perfectamente. Es prendida y entonces cae una lluvia de pavesas sobre Estepona, que es un vídeo realmente tan importante, este vídeo, para explicar el incendio, como los vídeos que se están viendo del fuego. Entonces se ve una lluvia de pavesas que es a las 12:15, porque he entrevistado a todas las personas que estaban, porque nosotros estábamos en el puesto de mando y nos encontramos con un incendio virulento, fuerte, pero fuerte como otros que hemos cogido. De pronto se extiende en un espacio de minutos 12 kilómetros. Aquí tenemos a uno de los propietarios de Ojén, que me refiere como hora que se le ha quemado su casa, a las 12:15.
como hora que se le ocurre, porque tiene precisamente una ventana abierta, y aquí tenemos a otro propietario de La Mairena que refiere como hora a 12:15. Hay 4 kilómetros de diferencia entre los dos de distancia, y es la hora en la cual se prende, pues, incluso por debajo de La Mairena. No es por delante, sino por detrás, y detrás vuelve a subir en dirección a La Mairena. El jefe de la policía local de Marbella, que es Rafael Mora, estaba en contacto permanente con nosotros porque estaba ubicado, porque pensamos que había un riesgo más tarde, pero que llegase el fuego a La Mairena. Con ello ya contábamos. Entonces nos estaba refiriendo continuamente que el fuego lo veían muy lejos. Miguel Ángel, y esas pavesas que comentabas, que hemos visto en las imágenes, ¿qué distancia pueden llegar a recorrer? Había citas de 20 kilómetros en Australia. Aquí estamos con lo mismo. Desde donde se han originado, que es desde la parte de Mijas, la parte alta, Mijas, la parte de Ojén, ha llegado a Estepona, prendidas. Estamos hablando de una distancia de la playa similar, cubierta de cenizas, totalmente cubierta, están colgadas en el Facebook. Y aquí ¿El causante se sabe quién es y qué va a pasar con él? Bueno, presuntamente hay una persona que existe indicios que se ha puesto en conocimiento de momento de la Guardia Civil, porque es la que lo tramite y lo pondrá en conocimiento de la autoridad judicial, y existe presuntamente una quema por negligencia dentro de un chalet, lo ha dado la consejería, de una quema de residuos en un día con un viento tremendo, como ha dicho el señor alcalde, y con una situación climatológica desastrosa. Entonces hay que ser un poco, sabiendo que está prohibido, y no es con lo que está prohibido, sino que es un agravante fuera de la época de verano, que no está prohibido, los días que hay fuerte viento vuelve a estar prohibido, es una limitación. Entonces, esa situación no se debe pasar, ni siquiera fuera de la época de alto riesgo. Y no solamente quema, sino quema un día con unas temperaturas elevadísimas, quema con una velocidad de viento tremenda, que además hay viento de cizalladura con elevación de torbellinos, y quema dentro de un chalet, presuntamente. Entonces, una situación realmente nefasta. Volvemos al error humano, ¿no? Que el rastrojo se puede quemar dándose una serie de circunstancias. Primero hay que pedir permiso al ayuntamiento. Segundo, se tienen que dar una serie de circunstancias, como que tiene que haber una distancia de seguridad, que tiene que ser, recordar que 4 veces la altura de la pira que se pretende hacer, y tienen que estar los bomberos o protección civil cerca, y obviamente se hace en un periodo que no es el de... Creo recordar que aquí en nuestra zona, según el plan Protect, y me corrija el técnico si me equivoco, es a partir del 15 de octubre, pidiendo licencia municipal para que se... Pero en un chalet no se puede quemar rastrojo en ninguna época del año, porque se puede quemar rastrojo en explotación agrícola, no en una casa que tiene una poda. Eso no se puede hacer. Para eso hay que llamar, llevarlo a Reciclado Mijas, llevarlo a Mancomunidad, llevarlo al punto limpio de la cala, donde sea, que además en el punto limpio de la cala encima se recoge gratuitamente, ¿no? Y la gente quiere ahorrarse un duro y destroza la vida de miles de personas, cuando no de decenas de miles, ¿no? Porque es así. Entonces yo me acuerdo que 15 días antes del incendio había publicado un bando, porque estaba observando un número excesivo de casas de campo sobre todo, y de chalets en estado de abandono, es decir, los jérgenes, las aulagas muy crecidas, y el miedo me da mucho horror porque ya son muchos años y ya he visto demasiados fuegos, y no era un presentimiento, no creo en eso, pero me acuerdo que luego en pleno había habido unos días antes, me estaba diciendo alguien del mundo que dice que es verde, que es que tenía efectos de recaudación, que lo que pretendía era recaudar dinero, en fin. Desde luego dicen que nunca hay que prometer ni observar nada cuando se está en caliente, ni cuando se está emocionado, no es mi caso en este momento, pero a mí no me va a volver a pasar esto nunca. Y desde luego el que tenga su propiedad en mal estado o el que cometa negligencias, mientras yo sea alcalde, que sepa que van a pintar bastos. Digan o hagan lo que digan los jueces o las leyes, porque los jueces al fin y al cabo las aplican. Yo creo que las leyes son absurdas, no tiene ningún sentido de que la gente esté a punto de matarnos por estupidez y que luego no le pase nada. Estos señores que estaban llevándose hierros,
el otro día y que han vuelto a poner en peligro casas y hemos tenido que desalojar 2 personas, tuvieron que irse de sus casas y la angustia que pasaron, que no se murieron de un infarto porque Dios no quiso, y ya están en la calle. Y ya están en la calle. Es que no tiene sentido, que no hay una correlación entre la pena y el agravio que han producido, ¿no? Una de las personas que estaba ahí del equipo de gobierno controlando, estaba controlando por necesidad absoluta, porque se le ha quemado su jardín. Es decir, uno de los concejales del equipo de gobierno le llevó el fuego a su casa. O sea, que estaba allí por 2 razones, porque tenía que estar y porque tenía que defender lo suyo, ¿no? Alcalde, estamos viendo imágenes hay que ver cómo se queda todo, estremecedoras, ¿no? De cómo van quedando las viviendas. Esta casa creo que es en el Arroyo de las Cañas y no... Yo soy miope, como todo el mundo sabe, y no sé si lo he reconocido bien. Me parecía que era un inglés que se le quemó absolutamente... Vamos, ha quedado ni escombro, los escombros se han llevado esta semana. Las casas de madera han desaparecido todas. Todas, y no solo de madera. Luego mucha casa irregular. ¿Cuántas veces no hemos dicho aquí, sobre todo en el programa de informe de gestión, que la gente acumula palés por si sirven, que me ponen, para que no se vea la porquería que hay dentro, me ponen estas cosas de color verde, ¿cómo se llama? Estos plásticos de color verde rodeando la finca? No había forma de apagar el fuego de los plásticos, no había forma, de verdad que reticente era que se apagara, ¿no? Y luego otra cosa que me dio horror era ver el cañón que significan al cielo los eucaliptos. Es que eran unas llamas de 20 y tantos metros cada uno de ellos, A mí me gustaría aquí resaltar la labor, por supuesto, Yo quería hacer una puntualización, ¿no? Quería recordar que las casas de madera no cumplen el Código Técnico de la Edificación. Son ilegales. Son ilegales porque no corresponden ni tienen los tiempos de retardo para... Y quería comentar una anécdota. Nosotros en Cártama tenemos la base Brica, que es la más importante, tenemos los Cedefos, Ronda y Colmenar. Digamos que que tiene no importancia en cuanto a número y dotación, porque son todas como los niños, son hijos tuyos todos, no porque he contribuido a 2 de ellos a hacerlos, sino que el hecho es que, bueno, tiene realmente una permanencia mayor en el tiempo. Y ardieron 2 casas muy cerquita de la base. Fue el piloto a coger agua, porque tenemos una balsa para tirar agua en la misma base, y cuando llegó tuvo que tirar en otro sitio porque las casas ya habían desaparecido. Entonces, en este caso, la muerte que hemos tenido también ha sido dentro de una casa de madera. Las casas de madera es que no son viviendas, pueden ser una para meter, unas herramientas, una de eso, pero es que no cumplen no protegen a su morador. Tengo entendido que fue desalojado, pero que después, por su propia iniciativa, volvió el hombre y le pilló ya... Efectivamente, pero si hubiese sido una casa de fábrica, pues posiblemente se hubiese salvado. El alcalde de Ojén lo ha comentado en varias circunstancias, en varias ocasiones, porque él estaba obviamente muy afectado. Yo me acuerdo esa noche, dentro de la depresión profunda que te produce ver cómo se te quema tu término municipal, la angustia que sentíamos los que mirábamos las llamas cómo avanzaban imparables hacia Ojén. Decía, esas pobres criaturas están viendo cómo se les viene el infierno encima y es de noche, es decir, sin medios aéreos. Y sufrías por los de Ojén y todo lo bonito que es todo aquello, ¿no? Y se lo decía al alcalde al día siguiente, digo, joder, digo, tú sabes que sufría tanto por vosotros como por los que... Porque en mi hija se estaban quemando 15 casas, no era para tomárselo a broma, ni mucho menos, ¿no? Y era mucha angustia la que pasaba, la gente que quería liberar a sus animales, o la Guardia Civil haciendo su trabajo, pues no dejaba pasar gente, yo pues dejaba pasar a la gente, a uno pues para que sacara a los caballos, a los burros, pues, salieran, porque los animales se buscaron la vida y así se perdieron. El primer día enterramos 43, después ya no he querido seguir el cálculo, ¿no? Grandes me refiero, gallinas y demás no he contado. Y es así, la angustia profunda y la impotencia, los mismos del Infoca que ven como demonios por la noche. ¿Qué hace una persona del Infoca o un bombero teniendo que subir una ladera de un 30, un 40, un 50% de pendiente que está abrasada, que está ardiendo detrás de un fuego, tirando una manguera? Es que es imposible. Y esperarla arriba no puedes porque te quema, porque te mueres. Es sentir eso. Ves eso y dices, Dios mío, ¿qué hago? Qué impotencia más profunda. De todas formas, Miguel Ángel, como España es el país de los rumores, una preguntilla sí que... ¿Correcta en todo momento la actuación del Infoca? Sí, en la actuación del Infoca quería comentarla cómo fue. La actuación del Infoca en este caso fue modélica y no tienes
posibilidad de pensar que había una actuación distinta. Nosotros, cuando empezamos a actuar en el incendio, lo que cogimos fue tanto el flanco derecho como el flanco izquierdo, y siempre lo que sí quería comentarles es que sí se puede trabajar, y de hecho estuvimos trabajando toda la noche. Cogimos el flanco derecho y el flanco izquierdo y tuvimos el puesto de mando que hubo en la parte de Barranco Blanco, cerca del cruce de la carretera, y ya esa parte iba bajando próximo por la carretera que iba ya hacia dirección a Fuengirola. Ya estaba aquello cogido y cambiamos el puesto de mando. Una vez que aquello estaba ya bastante estabilizado y se seguía trabajando, se puso el puesto de mando en el hospital de la Costa del Sol. Y el motivo de poner el hospital de la Costa del Sol es porque avanzaba y era una medida de seguridad de tener el puesto de mando, porque tienes ahí una serie de medios, lo tienes directamente en el puesto de mando, lo tienes más controlado. Los alcaldes de Alhaurín y el alcalde de Coín me manifestaron su preocupación de que si movíamos el puesto de mando íbamos a dejar sus términos municipales abandonados. No fue así, dejamos los técnicos y dejamos trabajando, y toda esa noche se fue bajando desde Mijas Norte en dirección en dirección sur, y eso se fue apagando todo ese flanco. El trabajo fue continuo. ¿Cuál era el problema que había? El problema que había es que con el viento y las pavesas, la cabeza del incendio, no los laterales, la cabeza del incendio avanzó 12 kilómetros en espacio de 5 horas. Eso es pero no es que avanzó 5 kilómetros de golpe, es que hasta las 11 pensábamos que lo podíamos coger, saltó por encima del incendio que teníamos del año pasado, que en el campo de golf y la parte quemada del año pasado pensábamos que íbamos a trabajar allí, como además me han comentado que también los bomberos era en principio la técnica de trabajo que íbamos a coger, trabajar siempre por el flanco. El incendio avanza, pero hay que procurar correr más que él. Sabíamos que a partir de las 3 de la mañana iba a entrar un viento de levante que era más húmedo. Entonces, con ese viento de levante sabíamos que la altura de llamas iba a bajar. Y lo que se suponía que íbamos, a partir de las 3 de la mañana, íbamos a correr más apagando que el incendio avanzando. En la situación de terral iba a disminuir. ¿Cuál fue el problema? El problema fue que a las 12 de la noche, por la confluencia del choque que hubo, que se notó en toda la provincia de Málaga, entre el levante y el terral, saltó una lluvia de pavesas que cogió 5 kilómetros en un espacio de 15 o 20 minutos. Quería comentar antes que teníamos a don Rafael Mora, que es el jefe de la policía local de Marbella, de vigilancia en La Mairena, con bomberos, y teníamos policía local. Y nos iba informando y me estaba comentando, no, el fuego está muy lento, muy lejos, no te preocupes, estaban llegando refuerzos nuestros desde Cádiz, un grupo de operación iba además a esa zona para reforzarlos. Y en un espacio de un momento me dice, Miguel Ángel, ya no pueden subirlo esto porque estamos aislados en 15 minutos. Y el grupo efectivamente no pudo subir porque cayeron las pavesas entre La Mairena y la autopista, y cruzaron la autopista. Y entonces, con la altura de las llamas, era inviable que pudiesen subir por la carretera, ni ellos bajar. O sea que esa es una situación de lluvia de pavesas, y esa situación inhabilita totalmente el ataque a la cabeza, porque la gente tuya se te puede quedar aislada por detrás por las pavesas que te caen. Entonces se te queda rodeada por el fuego. Tienes que tener unos elementos de control, y cogimos como elementos de control y de seguridad que se fueron apagando la autopista de la AP7 y la carretera de Ojén. Aunque cortamos por la parte de los Altos de Marbella, se fue trabajando y pedimos, vista la situación, a las 12:20 se pasó del nivel 1 al nivel 2 y se pidió el apoyo de la UME, porque las condiciones, aun cuando teníamos mucha gente, eran tan virulentas que requerían unos medios extraordinarios. Y a partir, efectivamente, cuando entró el viento ya de levante, a partir de las 3:30, ya se había hecho inmenso el fuego, era muy grande, con la superficie que hemos estado comentando, casi definitiva, pero ya empezamos a correr nosotros más que el fuego. Podíamos entrar con el viento de levante, se acabó esa pelea que se llama en Málaga, que yo lo conocía y nunca lo había visto el concepto en el incendio, que es la pelea de vientos. La pelea de vientos es un nombre que se le da, que estaba peleado que se llama así, el terral con el levante, y eso es lo que originó. Entonces, ya a partir de las 3:30 de la mañana, nosotros teníamos una capacidad de apagar, aún sin medios aéreos, porque para eso están los camiones. La técnica siempre se va de atrás hacia adelante, por detrás del fuego, apagando, con los camiones de incendio entendidos muy largos de manguera.
y a partir de esa hora corrimos nosotros mucho más que el fuego y de hecho, aun cuando los medios aéreos apagan mucho perímetro, pero la mayor parte del perímetro por la mañana antes de entrar estaba ya controlado. Quedó una parte del frente norte y quedó la parte de la cala de Mijas, que ahí se quemaron algunos pisos incluso por cabeza. Además es una isla, porque en lo que he mandado de topográfico es una isla, no tiene conexión. Efectivamente, es por la pared. Curiosísima. Sí, sí. Hay muchos. Muy bien. Pues ahora seguimos hablando. Me gustaría escuchar las declaraciones del delegado del Gobierno en Málaga, de José Luis Ruiz Espejo. Vamos a escucharle en relación a lo que ocurre después, cuando toda esa zona está pues en malas condiciones de cara al turismo. A ver qué va a pasar. En términos ambientales es igual de importante la restauración previa del terreno que la posterior reforestación. Por lo tanto, las tareas de preparación del terreno son primordiales y son las que se van a acometer de forma prioritaria. En materia turística, la Consejería de Turismo y Comercio está planificando un plan de acción para relanzar la imagen de la Costa del Sol, imagen concreto de los parques naturales y de las zonas situadas en el entorno que se ha realizado o que ha tenido lugar este incendio. Bueno, hay que decir, alcalde, que es que hay empresas que vivían del senderismo, que vivían del caballo, ¿no? Y esas empresas lo van a pasar mal porque el paisaje que se les ha quedado alrededor. Pero las vistas desde los hoteles, las vistas desde los campos de golf, porque claro, hay muchísimo turismo rural, afortunadamente, ¿no? Y bueno, pues eso afecta gravemente y claro que hay que recuperar la imagen. Ahora, hay que pensar también que esto es otro de los grandes debates que están surgiendo, es que hay gente que piensa que podemos empezar a reforestar ya y la gente tiene que entender que hay plantas que son rebrotadoras, que además son las más autóctonas, a las que hay que dar un año, que son las de las familias del quercus, los encinas, los alcornoques y los algarrobos, que son plantas que retoñan muy bien, como el lentisco, como ya más pequeñas, como los palmitos, y hay también plantas que son semilladoras, entre ellos un árbol al que yo no le tengo ningún aprecio, que es el Pinus alepensis, que semilla muy bien y que crece mucho, es el carrasco, ¿no? Y entonces existe esa tensión. Luego también tenemos la tensión entre los que dicen que es mejor dejar a la naturaleza y que no pongamos ningún tallo porque resulta que se los comen las cabras, que si se los comen los ciervos, aquí no hay por cierto, y que se pierde el 90% porque un plantón no aguanta lo mismo que una semilla que brote. Bueno, pues esa es la discusión que tenemos ahora. Yo pienso que nosotros no podemos permitir en la Costa del Sol el que sea la mano de Dios la que reforeste, porque nosotros vivimos del turismo y del paisaje y tendremos que hacer algo dirigido por los técnicos oportunos, desde luego nunca por alguien que trabaja en un banco y por las tardes se dedica a tener un vivero, que es muy habitual, ¿no? El que tiene un primo que sabe de todo mucho. Hay ingenieros forestales que tienen una grandísima experiencia en reforestación de zonas quemadas y lo tendremos que hacer con ciencia y con tiempo, es decir, hay que hacer las cosas bien hechas. El pensar que vamos a reforestar y que lo vamos a hacer con los niños de los colegios es absurdo. Los niños de los colegios tienen que ir a reforestar pequeñas parcelitas para que adapten un árbol y cojan conciencia, pero la reforestación de lo que se pueda reforestar y lo que se va a reforestar, que en ese territorio dentro de un año como mínimo, tiene que hacerse por mano de personas expertas y sobre todo haciéndolo con conciencia. De todas formas, los abuelos del bosque, como yo les llamo, los centenarios, que también hay algunos que han caído, esos no se recuperan. Pero tengo esperanzas de que son rebrotadores y tienen una cantidad de albúmina potente, grandísima. Es decir, se ha quemado el tronco, pero no se ha quemado hacia adentro. Tengo mis esperanzas con esos dos. Bueno. Habíamos nombrado 20 hijos predilectos de mijas arbóreos hace nada y se nos han quemado 2, el 10%. Bueno. En este próximo pleno creo que van 6 más a hijos predilectos arbóreos, ¿no? Y otra cosilla, con la que está cayendo, ¿cobraremos las ayudas, no las cobraremos? Hay gente que lo duda. El decreto está muy claro. Tienen que ser viviendas de primera utilización, pero el que tiene seguro va a cobrar. Porque para eso están los seguros, ¿no? Y para eso están los consorcios de los seguros. El que no tiene seguro y vive en una vivienda ilegal o irregular y es primera vivienda y está empadronado y lo puede demostrar, tiene posibilidades de cobrar, según interpretamos nosotros el decreto.
Eso es un tema que ahora mismo estamos trabajando. Nosotros estamos recibiendo todas las reclamaciones, las estamos valorando, cotejando, sellando y las llevaremos a su delegación de gobierno, que tenemos hasta finales de octubre para hacerlo, pero obviamente preferimos hacerlo ahora. Vamos por una valoración ya en bienes privados de más de 2 millones de euros. En lo que se refiere al municipio, tenemos pérdidas por 3.800.000. La mayor parte de la deuda la tenemos en la antigua planta de reciclaje, que teníamos unas naves, que teníamos una serie de cosas, porque habría que sellarla, se ha quemado todo. Teníamos también unas balsas de lixiviados, que tenemos unas bombas para mandar esos lixiviados, en fin, y hay el daño es muy cuantioso. Sabemos que más del 50% por ley no nos van a dar, y tampoco sabemos si nos lo van a dar por todo, porque también se habla de reposición a nuevo, y yo estoy queriendo no exagerar. Si yo tenía 3 cintas transportadores, solo funcionaba una, tampoco tengo que cometer la maldad de reclamar las 3. Reclamaré una, la que está. Y es lo que le pido a la gente, que sea honesta y que reclame de verdad lo que se ha quemado, porque luego vienen los peritos y, aunque no lo parezca, son listísimos y se dan cuenta de absolutamente todo. Vamos a ayudar a la gente. Yo no quiero dar falsas esperanzas. El que tuviera una vivienda irregular, no tuviera seguro y no fuera primera residencia, no lo va a tener fácil. Recemos porque el gobierno, si puede, abra la mano, pero no lo va a tener fácil. A mí me gustaría, Nuria, también, estuvimos el otro día viendo el terreno en Entre Ríos, cómo quedó la zona. Había algunos vecinos que nos decían pues que habían pasado mucho miedo. Tenemos, después a lo largo del programa, iremos viendo algunas declaraciones de estos amigos. Y sobre todo darle las gracias también a los mismos del Infoca, porque decían que habían hecho un perímetro alrededor de las casas, por eso estaba todo quemado, todo el bosque quemado, los árboles eran prácticamente ceniza y la casa estaba prácticamente intacta. Entonces, fíjate, algunas de las zonas que sí han afectado, pero lo que era la casa, la vivienda de esas personas que afortunadamente pudieron escapar a tiempo, se salvaron, la mayoría de ellas. Podía haber sido todavía mucho peor, ¿no? Entonces, darles las gracias, por supuesto, a todo ese operativo, que la haga extensiva, ¿no? Desde aquí, desde sí, los mijeños, que me lo hicieron saber también a mí, ¿no? Sí, quería, agradecérselo su nombre. Quiero comentarle que el trabajo fue duro y arriesgado. Lo que pasa es que lo resolvieron con gran profesionalidad, pero hay que tener en cuenta la caída de pavesas que les pillaba por detrás. Pasaron algunos momentos, sobre todo esa noche, la gente muy complicada. Y visto lo que estaba comentando, en los flacos se seguía trabajando, pero todos los refuerzos y la UME fue destinada a proteger a la población de Marbella y a proteger a la población de la carretera de Ojén, que fue hasta que pudimos otra vez hacernos e ir haciendo camino en la zona cuando ya bajó la temperatura y entró la humedad. Y agradecérselo en su nombre. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Muchas gracias. Estoy viendo ahí que falta un municipio, Monda. Sí, es verdad. Hasta ahí llegó el fuego también. Sí, pequeñito, se nos ha olvidado, pero fue afectado, sí. Pues muchas gracias a los dos. Vamos a recordar nosotros otros incendios, 2001, 2011 y 2012, aunque ha sido aquí donde hemos perdido una vida humana. Vamos a hacer un resumen y seguimos hablando del incendio con más afectados y más protagonistas. No es la primera vez que el fuego pasa por Mijas. 2001, 2011, 2012, los 3 incendios más graves que ha sufrido el municipio en los últimos tiempos. Los incendios pasados tienen características similares a este. También avanza el de 2011 con rapidez hacia Marbella y en titulares leemos que se ha convertido en el peor del verano. 300 personas evacuadas y 200 hectáreas quemadas. Se sospecha de haber sido provocado. La sequedad y el fuerte viento se convierten en aliados del fuego. Cambia el punto de inicio, la fuente de la Teja en Mijas, aunque también es un paraje natural en medio de diseminados rurales. En el incendio de 2001, la Sierra de Mijas también ardió, 600 hectáreas quemadas y numerosos vecinos desalojados de sus viviendas. El fuerte viento alcanzó entonces los 90 km/h, lo que dificultó las tareas de extinción. Otra vez la noche y las altas temperaturas del mes de julio impiden el control del fuego a tiempo. ¿Qué ocurre después con las personas que intencionadamente o involuntariamente producen una catástrofe?